Buenas tardes. Nuestro grupo está integrado por Lisa Pérez, Gonzalo Oliveros y mi persona, William Ramos. Nuestro tema de hoy es el Código Penal venezolano. Nuestro tema es el Código Penal de Venezuela, mala praxis médica. En mi caso, el artículo 409 del Código Penal venezolano dispone que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Se trata del delito de homicidio culposo por negligencia médica o mala praxis médica. Esto quiere decir de que cualquier persona que ejerza la medicina docente y tenga conocimiento de los reglamentos, las órdenes, las normas, las instrucciones y cómo se tiene que elaborar, y lo hace adrede por negligencia médica, es culpable de los procesos o procedimientos que haga durante cualquier proceso de laboral en la salud. El Código Penal de Venezuela dicta que uno de los principios rectores del proceso penal: los imputados gozarán del derecho a ser juzgados en libertad a lo largo del juicio. En este sentido, los abogados de la defensa solicitarán al juez la medida cautelar sustitutiva para la privación de la libertad de los acusados, y éste así podrá concederla. Por otro lado, quiere decir de que los imputados o la persona que esté imputada en algún delito o en algún proceso judicial que se haya encontrado culpable gozarán de libertad a lo largo del juicio. El Código Penal de Venezuela, por los familiares de las víctimas que sufren los daños ocasionados por la mala praxis, es que con la sentencia condenatoria surge la eventual demanda a incorporar por indemnización económica en razón a los prejuicios morales. La persona causante de los daños responderá con sus bienes habidos y por haber. Esto quiere decir que la persona que haya cometido alguna lesión grave contra uno de sus pacientes, ya sea médico o de otra parte de la salud, tiene que pagar con sus bienes habidos durante toda su vida por cualquier mala praxis que obtenga. Venezuela dice que los bienes susceptibles de ser ejecutados a favor de la víctima son congelamiento del dinero en cuentas bancarias, embargo sobre muebles en apartamentos o viviendas y en remate judicial de inmuebles. Por último, en Venezuela es posible blindar o proteger los bienes personales o de las empresas clínicas, por ejemplo, con función preventiva, vale decir, antes de haberse generado daño alguno a terceros. Esto quiere decir de que los bienes susceptibles van a ser congelados por un fiscal o por un juez, quien dictará la sentencia para que estos bienes de la persona sean congelados mientras se realiza el proceso penal correspondiente. La responsabilidad médica, que dice que la comunidad debe tener conocimiento de la exigencia del ordenamiento jurídico penal en lo referente a la responsabilidad médica, lo que permitirá una función controladora sana y adecuada. La actitud defensiva del médico que ejerce con temor y la colectividad desconfiada generan un servicio médico insatisfactorio, inseguro y costoso. En Venezuela, en 1977, se funda el Protomedicato con funciones de tribunal y organismo de control y fiscalización del ejercicio profesional médico. El fundador fue Lorenzo Campi y Ballester, 1726-1785. Esto quiere decir que la comunidad debe tener conocimiento de qué persona va a trabajar en diferente población o en qué población, en su población, sabiendo que va a ser adoptado o va a ser tenido en cuenta por todas las personas de la comunidad y en confianza para que pueda ejercer su medicina como tal en dicho ente. Por otro lado, el Código Penal de Venezuela, en la responsabilidad médica, a través de las diferentes épocas y culturas y de acuerdo con las diferentes concepciones de la medicina, han variado el enfoque o apreciación de la responsabilidad del médico por sus errores o faltas y las exigencias de pericia, cuidado y prudencia en el ejercicio de su arte y profesión.
A través del tiempo, las culturas han tenido diferentes cualidades o concepciones de la medicina que han variado de acuerdo a las responsabilidades del médico, por supuesto. Y a cuanto a sus errores, pues hay que respetar que cada quien sabe sus labores de acuerdo al aprendizaje, la educación y el desarrollo que ha obtenido en su carrera profesional. En la responsabilidad médica, el artículo 61 del Código Penal venezolano dice: nadie puede ser castigado como reo de delito si no ha tenido la intención de realizar el hecho que le constituye, excepto cuando la ley se lo atribuya como consecuencia de su acción u omisión. La inobservancia, la imprudencia y la negligencia. Todo esto lo establece la ley de acuerdo a los requerimientos solicitados por los requisitos que debe tener un médico para poder ejercer su carrera laboral. En cuanto al Código Penal de Venezuela, en la responsabilidad médica, el rendimiento de un médico se evalúa esencialmente en términos de lo que debía hacer en cada situación. El médico tiene derecho a ser juzgado según los criterios de la escuela que dice seguir. No se exige al médico general que aplique el grado de competencia y habilidad del especialista, pero en determinadas circunstancias tiene la obligación de referir a un especialista. La no recomendación de un especialista cuando sea necesaria puede considerarse negligencia. Esto quiere decir que en cualquier duda, en cualquier aspecto que tenga en la medicina o cualquier intervención quirúrgica que quiera hacer, tiene que pedir asesoría médica de otro colega que le pueda impartir nuevas opciones y nuevas ideas de cómo va a realizar, ejemplo, dicha operación en un momento determinado. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Oliveros y les hablaré de la responsabilidad médica penal. En la responsabilidad médica penal, el delito es definido como el acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre, y castigado con una pena o una sanción penal. El acto comprende una conducta externa que puede ser por acción u omisión, voluntaria y consciente, humana, ya que el hombre es el único sujeto activo del delito. Según el artículo 411 del Código Penal, el que por haber obrado por imprudencia o negligencia, o bien con imprudencia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con. Por su parte, el artículo 422 del Código Penal establece: el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con imprudencia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasione a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales, será castigado. Se entiende por imprudencia como el acto desconsiderado y excesivo, que apartándose del buen juicio común que impone la obediencia, se materializa en actos precipitados contrarios a las pretensiones ordinarias que deben tomarse para evitar daños a los intérpretes, a los intereses propios o ajenos. Por su parte, la negligencia es entendida como dejar de hacer o cumplir las exigencias que prescribe la experiencia común y que hacen por ello reprochable tal comportamiento. Muchas gracias. Buenas, yo les voy a hablar sobre el delito médico culposo, pero primeramente debemos explicar qué es el delito. Un delito es aquella acción o en su defecto omisión deliberada a la normativa vigente y que entonces recibirá un castigo, porque en efecto está tipificada y penada en el derecho. También es posible que el delito sea la consecuencia de una imprudencia, es decir, no existió una intención de antemano de contrariar la ley, pero de todos modos se hizo y deberá ser sancionado como si lo hubiese hecho. Existe una variedad de delitos que se diferenciarán en función de determinadas características y cuestiones que enumeraremos a continuación.
Por la forma de la culpabilidad nos encontramos al delito doloso. El responsable quiso cometer el delito, hay conciencia entre su acto y lo que quería, es decir, lo hizo con intención. Y al culposo, este es el responsable que no quiso cometer el delito por voluntad, sino que se debe a no haber cumplido el deber de presentar cuidado, el cual nos lleva al artículo 420 del Código Penal venezolano, que dice: el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasione a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales, será castigado. Esto nos quiere decir que todos los profesionales en cualquier área deben conocer muy bien los procedimientos, leyes, reglamentos y normas de su profesión. Gracias.